Hola, ¿qué tal? Nuevamente en estos tiempos de reflexión. Qué maravilloso poder estar a través de esta pantalla de televisión, Espiritual Televisión. Hoy día tenemos la posibilidad de ser parte de Espiritual Televisión. ¿De qué forma? Dona con amor, la campaña que se inició ya el 2019 y continuará este 2020 para que te sumes. Son 500 los socios colaboradores que se necesitan para ser parte de este gran proyecto, de esta gran empresa que imparte el reino, que manifiesta la vida de Cristo, las buenas noticias, pero necesitamos que tú te hagas parte. Nosotros haremos lo nuestro. Espiritual Televisión emitirá, transmitirá el mensaje, pero tú eres el que puede ser parte de esta campaña. Te hacemos parte, te hacemos este llamado. Hemos estado hablando acerca del propósito eterno, del propósito también que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Hay algo que aparece en la Escritura y está relacionado con el propósito eterno, pero también por la gracia que hemos recibido, el Señor nos permite entrar a su propósito, porque la gracia es la capacidad que Dios nos da para vivir en el propósito, para hacer lo que Dios le agrada. La gracia no es simplemente para vivirla y disfrutarla, sino la gracia es la habilidad espiritual para poder vivir en el propósito de Dios. Hoy día necesitamos conocer el propósito de Dios. Hay mucha gente que no la conoce, porque evidentemente no todo propósito es conocido. Y cuando el propósito es desconocido, el abuso, es decir, cuando no se usa, es, por decirlo de alguna forma, comienza a usarse mal. Hay un uso anormal. Y esto es inevitable. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros no conocemos el propósito de Dios para nuestra vida o para con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, los que somos casados, si no entendemos el propósito de Dios de la iglesia, nosotros comenzaremos a dañar, a afectar a las personas, a dañar lo que Dios planeó para conmigo, para con mis hijos. Yo puedo querer llevarlos a ellos a cumplir cosas que no están dentro de su propósito. Lo mismo a la amada, a todos los que deseamos el bien. ¿Para qué decir y mencionar la iglesia? ¿Cuántos daños se hacen por causa de que cada uno quiere cumplir su ministerio, su propósito, y no buscan el propósito de Dios que Dios tiene para la iglesia? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con la iglesia? ¿Por qué está la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Esas cosas no las buscamos. Cada uno anda en lo suyo y no es malo quizás lo que están haciendo, pero olvidamos lo de fondo, el propósito eterno de Dios, que ahí sí que es necesario cuando hablamos de la iglesia, que tenemos que vivirlo. En la forma personal, nosotros podemos buscar propósito dentro del propósito de Dios, pero si hablamos de la iglesia necesariamente tiene que moverse dentro del propósito de Dios. La Biblia habla de un río que aparece en Apocalipsis al último, pero también comienza desde Génesis. Comenzó un río, pero también tomó 4 brazos. Es fácil ir por los 4 brazos, de según lo que tú crees, de lo que tú buscas, de lo que tú anhelas, pero seguir el conducto del río de Dios, que habla de lo eterno, del propósito eterno de Dios, ese es el deseo, ese es el beneplácito, ese es el gran desafío para la iglesia hoy. Por eso necesitamos descubrir el propósito de Dios. No podemos ignorarlo, porque si no vamos a dañar al prójimo, vamos a afectar la obra de Dios, vamos a impedir el avance del reino. Oramos a Dios por revelación, por sabiduría de Dios, como Pablo oraba, para que se nos revele el propósito de Dios, el cual estaba en misterio, pero para nosotros hoy día es revelado por medio de Cristo el Señor. Ven a Cristo, ven al Señor. Él tiene para ti la revelación de la palabra, del propósito para nosotros sus hijos. Te amamos, te bendecimos en el tiempo de reflexión. Gracia y paz sean en tu corazón.